Bienvenidos a este canal de YouTube donde se enseña inglés de una forma amigable o sencilla. El día de hoy vamos a cubrir el presente simple con el verbo ser, estar en inglés o el famosísimo verb to be. Entonces tenemos como título Present Simple Verb to Be. Nos hablan de una definición en la cual podemos encontrar la traducción. Generalmente tenemos como traducción ser o estar, ¿ok? Leemos. El verbo to be significa ser o estar en español y se usa para hablar de la identidad, características, estado o ubicación de las personas, animales o cosas, animales, objetos. Estamos hablando de sustantivos que pueden ser contables o incontables. Un sustantivo podríamos hablar de contable, una mesa es contable, pero el aire es un sustantivo incontable. Por otra parte, el presente simple verb to be no solo significa ser o estar, sino también significa hacer o tener. Es importante tener en cuenta que cuando decimos hacer o tener es porque en algunas oraciones no se traduce de la misma forma en español y eso dificulta de alguna forma cómo podemos identificar las características principales del verbo to be en español. Vamos a mirar tres facetas, ¿no? La primera que es conjugation usage and practice. Observemos. Tenemos affirmative. Entonces tenemos los diferentes sujetos. En los sujetos tenemos I, you, he, she, it's, we, they. Esta parte, ya un segundo, este fragmento, ¿no? Bueno, tenemos I am a student. You are students. Acá tenemos una característica importante de el you. El you es un sujeto que se puede utilizar tanto para singular como para plural. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el you podemos colocarlo como you are a student. Pero por el otro lado podemos colocar you are students. ¿Cuál es la característica principal, no? Que el you, como podemos colocar acá, puede servir para singular o plural nouns o singular plural subjects. Tenemos el you are student, que significa tú eres estudiante. Sin embargo, también podemos utilizar el you are students, o sea, ustedes son estudiantes. ¿Qué pasa en español? Nosotros tenemos tres tipos de sujetos en español para referirnos a usted o tú. El primero es tú, que es muy común especialmente en el centro del país, en Colombia. Por otra parte tenemos el usted, que se utiliza generalmente para referirse a una segunda persona, pero tomando cierta distancia. Y por último tenemos ustedes, ¿no? Que es el más común. Estos son los dos más comunes en el resto del país. Sin embargo, también podemos decir que hay algunas otras acotaciones en Colombia donde se utiliza, por ejemplo, el voceo. Y ese voceo pues se utiliza en diferentes regiones del país y eso lo veremos más adelante para poder profundizar especialmente los sujetos. Sin embargo, acá podemos encontrar el he, el she y el it. Por ejemplo, he is a student, she is a student, it is a student. ¿Qué pasa acá? Es importante recalcar que en terceras personas, que son terceras personas del singular, que son estos tres, el verbo cambia. Si se pueden dar cuenta, solamente tenemos características únicas en el sujeto o primera persona. Sin embargo, cuando tenemos you, we, they, la conjugación es del mismo, de las mismas características, es decir, con el are. Sin embargo, el sujeto tercera persona en el singular, porque este es el plural, el they, se utiliza la conjugación con el is. Bueno, habiendo visto un poquito del afirmativo,
Observemos el negative. Dice lo siguiente. El negative, que es el adverbio de negación, el not, se utiliza después, va primero el sujeto, el verbo principal, el adverbio de negación y por supuesto lo que es el sustantivo o característica, en este caso pues un sustantivo caracterizando el sujeto, ¿no? Entonces vamos a mirar, dice I'm not a student. Cuando vemos I am not a student, comúnmente los estudiantes colocan como error común, dicen I am no student. ¿Qué pasa cuando me colocan este no? Resulta que este es la negación más no es el adverbio. Generalmente los adverbios se utilizan para modificar verbos, adjetivos o incluso mismos adverbios. ¿Qué sucede acá? Que este no sería un adverbio sino una negación y este sí sería el adverbio de negación. En este caso pues estamos utilizando el not. Generalmente el adverbio de negación modifica al auxiliar o al verbo principal de la oración. Entonces tenemos I'm not a student, you are not a student. Lo mismo, singular y plural con el you, ¿no? Recuérdenlo, singular y plural. Por otra parte tenemos las terceras personas que son he, she, it. He, she, it. Estos tres sujetos son supremamente importantes porque de aquí vamos a partir para identificar las características principales de la organización gramatical en inglés. Entonces tengan presente que las terceras personas son muy importantes porque modifican diferentes tiempos en inglés. Luego tenemos he is not a student, she is not a student, it is not a student. Y consecuentemente tenemos we are not students and they are not students. Habiendo visto lo anterior, que es la forma negativa, más adelante vamos a ver cómo funciona la interrogativa y la interrogativa con los WH question. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en la parte tanto, un segundo, negativa como la afirmativa. Entonces tendríamos affirmative and negative, que sería la otra que estamos viendo el día de hoy. Por otra parte tenemos usage, tenemos el uso de lo que es el verb to be o el verbo to be. Entonces, o el verb to be. Dice I am a teacher. ¿De qué estamos hablando acá? Porque es importante recalcarlo. El verbo to be se utiliza o se usa para hablar de, por ejemplo, professions, que en este caso sería the teacher. ¿Sí? The teacher is, a ver, vamos a colocarle un color más suavecito. A ver, eso. The teacher, I am a teacher. The teacher is a profession. She is Argentinian. Nationality, que sería la nacionalidad. Claude is tired, es decir, Claude está cansado. Esto es un temporal state. Vamos a colocarlo por acá abajo. Temporal state, o sea, un estado temporal. Por otra parte tenemos we're not married, un estado temporal de nuevo, y aparece it is hot, y aquí es donde yo les hablaba de cuando se utiliza el verbo to be como el verbo hacer. Tenemos dos, hacer y tener, que son las dos traducciones adicionales que generalmente no se involucran en la traducción del verbo to be. It is hot, hablamos de weather conditions. Para hablar del clima se utiliza el verbo to be. ¿Por qué? Porque para decir hace calor no podemos decir it makes hot, o no sé, es una de las traducciones comunes que uno se encuentra. Resulta que para hablar del calor se utiliza generalmente, o para hablar de las condiciones climatológicas se utiliza generalmente el verbo to be. En este caso utilizamos it is hot, que traduce a hace calor. Entonces, por ejemplo, it is 9 o'clock. It is 9 o'clock.
It's 9 o'clock in the morning. También para hablar time. Se utiliza para hablar de time. Ahora, cabe resaltar que este tipo de características de uso se dan de acuerdo también al contexto, porque pues a veces se intercambia, es decir, soy o estoy, se intercambian, depende de la forma en la que se use, ¿no? Entonces es importante recalcar eso porque no todas las traducciones son fijas, porque nosotros tenemos esa idea de que en la segunda lengua las traducciones tienen una similitud a la lengua española, pero si profundizamos sobre temas tanto semánticos como a nivel de contexto, en algunos momentos hay que flexibilizar esa norma para poder entender con mayor profundidad el inglés. Bueno, tenemos it is hot, que sería para el weather. It is 9 o'clock, que sería para la hora. Tenemos, por otra parte, I am sleepy, para hablar de un estado temporal. Sin embargo, en este caso, este estado temporal se traduce como tengo sueño. Y ahí es donde aparece lo que les había hablado previamente, que verb to be puede tener traducción de hacer o tener. En este caso, pues estamos hablando de que el verbo to be significa tener. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de primera persona singular, dice I am sleepy, es decir, tengo sueño. Aquí, esta traducción sería tener, o sea, yo tengo sueño. Ahora, generalmente, como les decía previamente, siempre o generalmente podemos encontrar traducciones del verbo to be como ser o estar, pero no se cubren las otras dos traducciones que serían hacer y tener. Es importante que tengan esto en cuenta porque estas traducciones sí afectan como nosotros comprendemos la lengua. Bueno, ya prosiguiendo, esperen un segundo, acá vamos a colocar temporal state. Vamos a dejarla acá, elicitada, y vamos a crear otra así bien pequeñita. Vamos a crear otro sticker como por acá. Entonces en este sticker vamos a encontrar, por ejemplo, verb to be for places. We are in the classroom. Generalmente vamos a utilizar tres tipos de preposiciones como podemos ver acá. Acá tenemos we're in the classroom y vamos a utilizar el at, el in y el on. Estos tres tipos de preposiciones son muy importantes para poderlas aplicar dentro de la lengua inglesa, ya que generalmente nosotros decimos en, y esa preposición en español no funciona de la misma forma, así que hay que cubrir de forma más profunda. Bueno, we're in the classroom, esto podemos utilizarlo para lugares o places. Por otra parte, el verbo to be sirve para nombres. She is Claudia. Ella es Claudia. Es decir, para names. El verbo to be también sirve para apariencia física o adjetivos. Entonces, por ejemplo, tenemos Maria is tall. O sea, María es alta. Entonces, en este caso, hablaríamos de adjetivos. Y hasta acá sería lo que concierne a la explicación de lo que es el verb to be en definición, conjugación y el usage, conjugation usage. Y en el siguiente video observaremos practice y haremos algunos ejercicios para practicar.